Escritora, guionista de televisión y dramaturga, Claudia Piñeiro es una de las voces más destacadas de la narrativa argentina. Entre sus obras se encuentran La viuda de los jueves, por la que recibió el Premio Clarín de Novela 2005, Tuya, Elena sabe, Las grietas de Jara, galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2010, y Un comunista en calzoncillos. Autora de los relatos para niños Un ladrón entre nosotros y Serafín, el escritor y la bruja, Piñeiro estrenó la obra ¿Cuánto vale una heladera? En el ciclo Teatro por la Identidad y ganó el premio ACE por el drama Un mismo árbol verde. Es una de las autoras más leídas en nuestro país y una de las más traducidas y reconocidas en el exterior. Además de La viuda de los jueves, que tuvo su versión cinematográfica, su novela Betty Boo ha sido adaptada al cine recientemente por el director Miguel Coan. Señoras y señores, con nosotros, Claudia Piñeiro. Hola, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, nos vimos hace no mucho. Vos sabés que yo pienso siempre este programa como esos programas que estamos viendo últimamente en Encuentro, donde de pronto está sentado un señor en blanco y negro con Borges, ¿no? Estaba pensando exactamente lo mismo mientras esperaba que empezara el programa, ¿no? Esas entrevistas que uno ve mucho después y que siempre se repiten por algo, ¿no? Antes de ayer vi una de Fellini, es conmovedor, ¿no? Verlo de pronto a Fellini hablando de su proyecto futuro. Yo me quedé con las ganas de saber el momento, porque dijo, estoy preparando una película y siempre me quedó la duda si estaba preparando a Marcó o estaba preparando ensayo de orquesta. Sí, bueno, pero hay materiales que son imperdibles en esas entrevistas de Encuentro, realmente. Y a mí me asusta un poquito esa idea de que algún día alguien me va a estar viendo, nos va a estar viendo y no vamos a estar. Bueno, esa es la cápsula del tiempo. ¿No? Pero también eso me anima a cierta temporalidad, a veces a eludir la temporalidad o a veces a asumirla, como en este caso, ¿no? Porque hace muy poco ambos vinimos del Salón del Libro de París. Y bueno, fue una experiencia que para mí fue como de funcionario y para vos fue seguramente distinta. Sí, claro. ¿Te fue bien? Sí, la verdad que fue una experiencia muy buena. En general, ¿no? Bueno, vos viste que el stand de Argentina tenía una parte dedicada a libros, que lo manejaba la FNAC, que es una cadena de librerías europea. Podemos hacerle publicidad porque Total, no hay. acá Es una no hay. pena que no esté la FNAC. Le haría con gusto publicidad. Es una empresa francesa, además. Yo creo que sí, pero está en España, en todos lados. Y ahí había libros de todos los autores, no solamente los que habíamos viajado. Realmente encontrabas una cantidad de autores impresionantes, en castellano y en francés los que estaban traducidos. Había poesía, había de todo, ¿no? Y digo había poesía porque a veces la poesía se vende mucho menos que otros libros y uno dice, bueno, la FNAC llevará poesía, o sea, también había de todo. Y era muy conmovedor, para mí por lo menos, ver la gente revolviendo los libros de Quino, los libros de millones de autores, muchos autores que estaban ahí, y llevándose de a 5 y haciendo cola de a 10, 20 personas haciendo cola para pagar esos libros, ¿no? Y esa circulación del texto era conmovedora, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que aportan las ferias, ¿no? De eso se trata, que circulen los textos, ¿no? El esfuerzo de estar allí, que lo es magnífico porque no estamos haciendo otra cosa que promoviendo a nuestros autores, ¿no? En toda su diversidad. ¿Estás traducida al francés? Sí. ¿Todos tus libros no? Tengo 2 libros ya traducidos y uno que se está traduciendo este año y que saldrá para septiembre. ¿Qué libros tenés traducidos? Bueno, viste que en cada país el orden de traducción es aleatorio, sí, no sabes por qué eligen uno u otro. Claro. Por supuesto, el primero que tradujeron es Las viudas de los jueves, que es por el que me conocieron en casi todos lados. Y después tradujeron Elena sabe, que es un libro más difícil y que no en todos los países lo traducen porque es un libro sobre la enfermedad del Parkinson, que vos me habías comentado que lo habías leído una vez que nos encontramos en Mar del Plata, me acuerdo. Sí. Lo acababa de leer y quedé como... Es un libro difícil, a ellos les gustó mucho, le cambiaron el título, se llama La reina destronada, o El rey destronado, porque hay una parte que está en el texto que habla de un rey destronado. Y ahora van a traducir Tuya, que es mi primer libro. O sea que el orden lo van manejando de acuerdo al criterio editorial de la editorial que te traduce. En el caso mío es Actesud. Una anécdota es que mi hija
acompañó y compró libros, y compró 2 libros tuyos. ¿Allá en Francia? Sí, yo no les pedí, no. Qué bueno. Le digo para que nadie se ponga mal, fue ella. Y compró Un comunista en calzoncillos, que es uno de tus últimos. El último. Sí. Y yo, en el avión... ¿Lo leíste? Lo leí. Esa soy yo, la que está en la tabla. Claro, bueno, por eso, porque yo en ese momento yo sabía que no sabía la fecha, pero sabía que te tenía que entrevistar. Y claro, fue muy extraño encontrarme con este libro, ¿no? Porque precisamente en este programa es muy frecuente que comience por el principio. Sos vos, ¿qué hay de realidad y qué de ficción en este libro? Bueno, es una autobiografía ficcionalizada o una ficción con tintes autobiográficos. Ayer estaba preparando un material sobre Coetzee, que tengo que escribir algo sobre él, el premio Nobel sudafricano, y él, por ejemplo, es un cultor de esto, ¿no? Juventud, infancia y verano y algunas otras de sus obras. Él lo llama autobiografía novelada, ¿no? Digamos que hay cosas que están en ese libro que son tal cual están en ese libro y hay cosas que no, que uno como escritor se toma la licencia de inventar porque eso te permite una mejor curva dramática, claro, porque te permite una composición de los personajes más adecuados, porque a veces la vida no es tan interesante para una novela, viste que hay mucha gente... O a veces es tan increíble que mejor no contarlo. Hay que hacerle pequeños retoques, ¿no? A la vida no se le puede hacer, a la novela de la vida de uno sí, ¿no? Este es tu papá. Y ese es mi papá, sí. ¿Qué hacía tu papá? Que es como dice lo que dice el libro, sí. Había empezado a estudiar abogacía y no pudo terminar, claro, y entonces después fue como decayendo. Ventiladores, turboventiladores. Ahí cuando empieza el libro está vendiendo turboventiladores, sí. Antes vendía apoyos. Vendía apoyos y también después trabajó en un banco y bueno, fue haciendo lo que podía. ¿Y la temporalidad es coincidente? Digamos, o sea... lo que vos contás, el club, la vida en el club, esa era tu infancia. Esa era mi infancia. Hay un pequeño desfasaje de 2 años que a mí me convenía para la narración, para hacer coincidir determinadas cosas, ¿no? Como es el paso de la infancia a la adolescencia con el paso de la democracia a la dictadura, ¿no? Pero ese es el tiempo, ¿no? Lo que no hay, digamos, en este relato recorrido por tu infancia, en este amarcor tuyo, ¿no? Recuerdos... no está la literatura, está poco la literatura. Sí, no está la literatura. No está, digamos, la niña interesada por no, las letras. La niña esa está tratando de contar esta historia, me parece, sí, ¿no? claro, pero la está contando ahora, sí, la niña que... Sí, pero también yo creo que se la contaba antes, no está puesto ahí. Me parece que el foco estaba en otra parte, pero no es que no existía, uno va tomando retazos de las cosas, pero siempre, viste que hay muchos escritores que dicen que decidieron ser escritores a partir de un texto que leyeron, ¿no? La literatura entró en mi vida con tal texto y por eso yo soy escritor. Yo siento que la literatura, la escritura básicamente es algo ontológico, que uno tiene la necesidad de escribir. Y entonces lo que fue mi vida en ese momento, pero sobre todo en la adolescencia, es la búsqueda de los libros que necesitaba para poder escribir. Entonces me parece que la búsqueda de la literatura vino a continuación de esto que se está contando acá, más que antes, ¿no? Es la prehistoria, claro, prerrelato. Sí. Algo que está en tu literatura... algo que uno encuentra fácilmente y no se da siempre, uno te encuentra a vos. Uno, sin conocerte, yo creo que puede armar el puzzle, el rompecabezas de lo que sos, de tu personalidad. Yo te siento muy presente en tu obra. No sé explicarlo. Por ahí me lo podés explicar vos. Digamos, yo estudié mucho guión con María Inés Andrés. Sí, ¿Te acordás de María Inés Andrés, que era una gran directora de televisión y que daba cursos de guión, clases de guión, taller de guión, cuando nadie todavía había escuelas de cine ni nada por el estilo? Y ella decía que uno siempre tenía que ponerse en los zapatos de los personajes y caminar con esos zapatos. No importa que el personaje no te guste, que el personaje sea alguien con que vos no serías amigo, pero vos te tenés que poner en esos zapatos. Entonces yo hago como un esfuerzo siempre por ponerme en cada uno de los que describo y me parece que ahí me pongo yo misma, ¿no? Porque uno también tiene las mismas miserias que a lo mejor tiene otro, las reprime, no las saca para afuera, pero conoces esos sentimientos, ¿no? Coincido plenamente. Yo tuve... No sé si la suerte, no sé si me gusta mucho enseñar, pero fui profesor de guión en la Universidad de La Plata y en la ENERC. Y precisamente una de las cosas que lo primero que uno tiene que enseñarle a un alumno que no es escritor, es precisamente a que no sea escritor, en el sentido en lo que es la escritura literaria.
La primer clase es que cuente un día de él, pero que lo cuente desde lo que se ve. Claro. Ahora, ahí hay una tensión, porque en tu obra uno ve, pero hay algo que haces al ponerte los zapatos. No te pones solo los zapatos, te pones en la cabeza, cosa que el cine no te permite fácilmente. Sí, yo, mira, María Inés, por ejemplo, antes de dejarte hacer el taller, te hacía hacer un curso de 3 meses para ver si vos realmente lo que querías era escribir guiones o querías escribir otra cosa, porque no es lo mismo. Por más que alguien diga, bueno, es escritura, vos tenés que ver, todo el tiempo estás viendo. Yo creo que algo de esa deformación a mí me quedó cuando... para la escritura de la literatura, ¿no? Yo busco las palabras adecuadas para que el que está leyendo vea eso, aunque después eso no va a ser una película. Yo jamás escribo una novela pensando que eso va a ser una película, pero sí la escribo pensando que el otro va a ver con esas palabras que yo estoy contando, ¿no? Y me parece que eso se nota mucho. Muchas veces hay gente que me dice, tus libros parecen una película. En realidad, después llevar a una película, por ejemplo, tuya, que lo tenés ahí arriba, que es el monólogo interior de una mujer, y que todos me dicen, debería ser una película, seguramente tiene un montón de dificultades porque es un monólogo interior, pero de alguna manera las palabras que elijo al otro le hacen ver lo que está leyendo y eso le da la sensación de que eso puede ser una película. Me parece que probablemente eso viene de ese entrenamiento con María Inés y de cosas que tienen que ver con uno, ¿no? De por dónde uno busca el juego ese de las palabras que quiere mostrar. Pienso en que hay autores que son más adaptables al cine que otros. Manuel Puig, por ejemplo. Manuel Puig, las adaptaciones fueron bastante felices. Sí. Y yo creo que el mérito es de quienes lo adaptaron, pero también de él. Es que él era un gran cinéfilo, claro, también. Cinéfilo. Entonces yo creo que eso se te va en la escritura también, ¿no? Él me parece que escribía también con el cine en la cabeza. Lo mismo creo pasa con vos. Tus adaptaciones, por lo menos 2. Sí. La viuda de los jueves y ahora Betty Boo, reciente, y que en este momento en que se está grabando este programa es un gran éxito. Sí, le está yendo muy bien, por suerte, la película. ¿Cómo vivís vos esa traslación? Porque, por ejemplo, en Las viudas de los jueves hay diferencias importantes entre la novela y el final. Sí. Mira, yo tengo bastante, por el entrenamiento de haber escrito guiones y además porque escribo dramaturgia y la dramaturgia es entregarle un texto a un artista que va a hacer con ese texto otra cosa. Entonces tengo bastante entrenamiento esto de darle un texto a alguien y que ese alguien haga su lectura y le sume valor agregado a eso, ¿no? O sea, el director, los actores, etcétera, un texto de teatro lo terminan de componer de alguna manera. Tomar una novela y hacer cine no es exactamente lo mismo, pero también es una lectura de lo que vos escribiste. Entonces lo que hago es ir a verla con ese criterio, ¿no? Bueno, ¿qué lectura hizo esta persona sobre mi novela? Me parece que es lo mejor, porque si uno va esperando ver si cambió algo o no cambió algo, siempre hay que cambiar algo, si no la película probablemente sería mala, ¿no? En el caso de Las viudas de los jueves, Marcelo Piñeiro se enfrentó con un problema que era que la novela transcurría en 10 años y claro. digamos, los conflictos que vos en la literatura podés desarrollar en 10 años para que hagan eclosión sobre la crisis del 2001, porque era la década del 90, él no podía manejar esos mismos conflictos porque la película se centraba en pocos meses, por una cuestión de filmación, por una cuestión de decisión de Marcelo, etc. Entonces tuvo que cambiar algunos conflictos. Eso modificó varios de los personajes, incluso que estaban en la novela, para poder adaptar a esa decisión que tomó Marcelo, que me parece muy adecuada, porque contarte los 10 años de esta gente para llegar al 2001, a lo mejor en una película no hubiera funcionado, y en una novela que te permite la digresión, tanto en la escritura como en la lectura, es diferente. En el caso de Miguel Kogan con Betty Boo, la diferencia entre novela y película es otra. Yo creo que la novela Betty Boo tiene 3 planos, ¿no? El plano del policial, el plano de la vida de los personajes, que es bastante importante en la novela, cómo vive esta mujer con sus hijos, con sus amigas, con sus amores, y el plano del periodismo, cómo está el periodismo, la industria periodística, etcétera, en un momento de la Argentina. Miguel, para la película, tomó básicamente el plano policial. Eso es lo que él puso por encima de los otros 2 planos. Entonces eso lo obligó a agregar cosas que no estaban en la novela para que se entienda, porque uno puede ir a ver a una película del cine y no entender qué es lo que está pasando, y a dejar de lado otras cosas que no podía entrar todo, ¿no? Entonces me parece que no es que vas a ver cosas muy distintas a la novela, sino que hay cosas de la novela que quedaron afuera porque correspondía que quedaran afuera, ¿no? Tenemos entre los espectadores y los presentes quienes te han leído. Vos sos una de las escritoras más leídas de la Argentina y me imagino que lo sabés. Y hay quienes no te han leído, así que
este también es el desafío de adaptación de esta conversación, ¿no? Pero vamos a dar algunas pistas. El universo dramático de La Viuda de los Jueves transcurre en un mundo muy particular que es el mundo de los country, de los country club. Y en esos 10 años está un poco la historia de cómo se conforma socialmente la vida y los sectores sociales que conforman ese modo de vivir. En Betty Boo está más bien el mundo de un periódico. Sí. Un periódico, El Tribuno. El lugar donde se comete el crimen también es un country, pero ahí funciona de otra manera. Razón, claro. No como en Las Viudas de los Jueves. Yo en realidad Las Viudas de los Jueves... No, 2 crímenes, porque en realidad hay 2 muertes. Yo quería contar en Las Viudas de los Jueves el proceso de la década de los 90 en determinada clase social. Esa cosa de no darte cuenta lo que venía pasando hasta que explotó y te caíste del sistema, también vos, ¿no? Porque otros ya iban cayendo antes. Yo quería contar la década de los 90. La década de los 90 la podía haber contado también para esta clase social en una torre de Palermo. Pero me parecía que el country era como el lugar paradigmático para los 90 porque fue una forma que explotó, si bien existía mucho antes, explotó como apropiación del terreno y apropiación de determinados sectores que deciden alejarse de la ciudad y encerrarse con determinadas normas, ¿no? Me parecía que además, para el tema del policial, el country funciona como el cuarto cerrado del policial clásico, claro, ¿no? O sea, si estamos todos acá y están las puertas cerradas y matan a alguien, somos uno de los que estamos acá adentro. En ese sentido, el country, el barrio privado, que tiene tantas dificultades de acceso, supuestamente, si matan a alguien ahí, tiene que ser uno de los que está adentro. Entonces me parecía que funcionaba también dramáticamente eso, y que me permitía cruces de personajes que a lo mejor un edificio no te permite, porque van todos al mismo colegio, porque van todos al mismo club a hacer deporte, etc. En el caso de Betty Boo, lo que a mí me pasó que entre medio de Betty Boo y Las Viudas de los Jueves tuve varias novelas, ¿no? 3 o 4. Y yo quedé igualmente muy relacionada con Las Viudas de los Jueves, lo cual es lógico porque es un libro que vendió más de... Yo creo que a esta altura debe haber vendido 400.000 ejemplares, que es una cifra muy impresionante. Muy entonces es lógico que cuando te encontrás con gente te digan leí tu libro y si te dicen leí tu libro es La Viuda de los Jueves. Si no, te lo dicen de otra manera. Entonces uno como escritor dice, bueno, otra cosa que me pasaba es que cada vez que mataban a alguien en un country o había un robo, qué sé yo, a las 7 de la mañana empezaba a sonar mi teléfono porque alguna radio me llamaba para ver qué opinaba de la seguridad. Ocurrió después de La Viuda de los Jueves, ¿no? El crimen de María Marta Belsunce ocurrió antes, pero después de que yo terminé de escribir la novela, la mandé al premio Clarín, entre medio mataron a María Marta García Belsunce, o sea que yo no tenía ese dato cuando escribí la novela, pero la novela salió publicada después, con lo cual... Pero vos la escribiste antes. Yo la escribí antes. Ahí yo creo que se da una cosa que dice Antonio Tabucchi en un libro que es muy lindo, que se llama